con votos y no con gritos. La estridencia en el debate público en torno al proceso electoral es creciente, pero lo deseable es que creciera el número de electores que acudirán a las urnas. Hoy, el padrón electoral se integra por 98.329.591 ciudadanos con derecho a votar. Lo ideal es que para decidir el voto priven las razones y no las pasiones. Aquí abordaremos algunas razones por las cuales no es conveniente votar por la continuidad y por qué es mejor votar por un cambio sin ruptura institucional frente a la posibilidad de una continuidad con ruptura y quebranto social. Hoy existe un gobernante que ya desperdició más de 9,000 horas entre 2018 y 2024 en sus peroratas mañaneras, desde donde promueve el odio. Durante casi 2,000 días de su gestión gubernamental, el señor AMLO se habrá levantado temprano para atender los problemas de seguridad nacional, pero es una realidad que el país vive un lacerante baño de sangre, con más de 180,000 asesinatos y 50,000 desaparecidos, cifras en asesinatos mucho mayores a las que dejaron Fox con 60,000, Calderón con 120,000 y Peña Nieto con 156,000. En la mañanera del 6 de mayo del 2024, AMLO presentó una gráfica donde reconoce que durante su gestión se cometieron a esa fecha 179,227 asesinatos. El señor AMLO se levanta temprano, inútilmente, solo para mentir y denostar en sus mañaneras, y no para trabajar por la seguridad de los mexicanos. Son 9,000 horas que todos los mexicanos le pagamos y él desperdicia al dedicarse fundamentalmente a insultar a los mexicanos. El presidente AMLO presume de combatir la corrupción, pero en la vida cotidiana eliminó de la práctica gubernamental la adjudicación por licitación, en la contratación de servicios, compras y adjudicación de obras. La adjudicación por licitación es el procedimiento mediante el cual los particulares concursan para obtener un contrato gubernamental, ofertando precios, tiempo de entrega y calidad del producto. Pero el señor AMLO le acomoda mejor la adjudicación directa, que es lo menos transparente y lo más propicio para la corrupción. Hoy, el 80% de los contratos son por adjudicación directa. ¿Y quién decide? ¿Y a quién se lo otorgará? Es el presidente de la República, de manera directa o por interpósita persona. Hay instituciones que adjudican directamente, sin licitación, más del 90% del monto contratado. En 2020, 99% del monto gastado por Laboratorios Biológicos Reactivos de México, BIRMES, fue por adjudicación directa. En 2021, el monto contratado por el Banco del Bienestar fue del 88%. En 2022, Liconza gastó 19,774 millones de pesos en compras públicas y el 90% se adjudicó directamente. Entre el año 2018 y 2024, el monto destinado solo a compras públicas del gobierno de AMLO fueron más
de 2.6 billones de pesos, el mayor porcentaje sin licitación y con la práctica de adjudicación directa, donde las posibilidades de corrupción son mayores, mediante sobrecostos, favoritismo a proveedores y pago a empresas fantasmas y empresas creadas expresamente para ser beneficiarias del gasto gubernamental. Un ejemplo son los amigos de los hijos de AMLO. El señor AMLO despreció la práctica de seleccionar por licitación para las contrataciones de las compras, servicios y obras gubernamentales. Prefirió dar rienda suelta a su voluntad caprichosa, mecanismo que abre las puertas, como las abrió, a la corrupción, incluso de su círculo familiar. Existen versiones de que primero se adjudican los contratos y luego se publica la convocatoria para la licitación, que ya se otorgó, y la publicación solo sirve para justificar administrativa y jurídicamente lo que ya se cumplió y ya se incumplió con la ley. Son unos genios para el chanchullo. Pero la ambición no tiene límites, y si es que existen, entonces lo más sencillo, pero también lo más descarado, es abusar del poder y eliminar los obstáculos y los límites, incluso los contenidos en leyes y normas. Y esa fue la costumbre de AMLO, y así desapareció la licitación pública del texto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. Es verdad, no se rían, aun cuando parece que estoy narrando una cena de Varguitas, el presidente municipal de San Pedro de los Aguaros, en la película La Ley de Herodes. En realidad, estoy narrando el comportamiento del actual presidente de la República. Ya recuperados de la sorpresa, la risa y la indignación, seguimos. El día que el señor AMLO tomó protesta ante el Congreso de la Unión, aseguró contundentemente que, y cito textualmente sus palabras, dijo: tampoco que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar el país. Fin de la cita. Con fidelidad absoluta a su costumbre, AMLO mintió, como siempre miente, sabiendo que miente. Las pruebas contundentes de las mentiras de AMLO las encontrarán si tienen la paciencia de revisar la Ley de Ingresos de la Federación que AMLO turnó a una incondicional Cámara de Diputados en cada uno de los años de su gobierno, y que sin cambiar puntos ni comas, el legislativo aprobó, incluso la del año 2019, que se redactó cuando AMLO era solo presidente electo, y se aprobó en diciembre de 2018, cuando AMLO ya era titular del Ejecutivo. Comparto entonces los montos de endeudamiento solicitados por AMLO en cada año. Para facilitar la lectura, pondré cantidades redondeadas. En 2019 le autorizaron un techo financiero, es decir, deuda, por 521,000 millones de pesos. El año 2020 fueron 584,000 millones. Para el año 2021 solicitó y le otorgaron 757,000 millones. En 2022 fueron 916,000 millones. En 2023 fue 1,200,000 millones. Y para el año 2024, último año de su ejercicio, la deuda pública autorizada por el Congreso de la Unión y pedida por López Obrador fue de 1,000,000,000
más 950,000 millones de pesos, casi 2 billones de pesos. Una deuda acumulada que ronda ya los 5 billones de pesos, solo en el sexenio de quien prometió tampoco, que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar el país. Mentiroso. El señor AMLO es un cínico, mentiroso, que incumple con cabalidad su eslogan de no mentir, no robar y no traicionar. El fraude de Segalmex es prueba contundente de la falsedad del segundo propósito, el de no robar. Esa se demuestra con el robo por 15,000 millones de pesos en Segalmex. Esa estafa involucra una cantidad de dinero 3 veces más grande que los defraudados en la estafa maestra. Los de la Cuarta Transformación salieron maestros para la tranza, y el señor AMLO es un cómplice del señor Ignacio Ovalle, ex titular de Segalmex, que solo fue cambiado de cargo público con la protección de AMLO. Pero deja robar siendo titular del Poder Ejecutivo. Puede ser que el señor AMLO no robe, pero deja robar. En forma reiterada, AMLO prometió que al final de su gobierno la economía del país tendría un crecimiento del 6%. Eso nadie lo olvida. Pero ¿cuál es la realidad? Según los datos del INEGI, publicados el 2 de febrero de este año, el Producto Interno Bruto del año 2023 fue del 3,2%, del año 2022 del 3,9%, en el año 2021 fue del 5,7%, en el año 2020, año de la pandemia, fue de menos 8,6%. Con este balance, el INEGI estima un crecimiento promedio anual en los primeros 5 años de gobierno de AMLO es de solo el 0,8%, el más bajo para un mismo periodo desde Miguel de la Madrid, en el que se observó una contracción del 0,2%. En el sexenio de Peña Nieto, el crecimiento promedio en los primeros 5 años de gobierno fue de 1,9%, con Felipe Calderón de 1%, con Vicente Fox de 1,2%. Todos los que AMLO incluye en la mafia del poder, y puede ser que lo sean, demostrarlo no es difícil, pero todos dejaron un crecimiento de la economía nacional significativamente mayor a lo que AMLO nos dejará como legado. Cada día conocemos nuevos datos que nos permiten pensar que el manejo de la pandemia por el gobierno fue un desastre y causa de un incremento de las defunciones. El señor AMLO se esfuerza para que este tema quede en el olvido con la promesa de un sistema de salud pública mejor que el de Dinamarca. Por supuesto, una promesa sin futuro. El ridículo está frente a nosotros, buscando nuestro voto, con propuestas tan absurdas como las de la candidata del señor AMLO, que promete enfrentar el problema de la salud de los mexicanos instalando una farmacia en cada municipio. Es en serio, no es un invento, así lo dijo. El problema no es falta de farmacias, es falta de capacidad para instrumentar soluciones que garanticen la atención de la salud con calidad. ¿Para qué queremos farmacias en cada municipio que seguro estarán sin medicamentos como sucede en la mega farmaciota?
no necesitamos más farmacias. Podría resultar más eficiente que los medicamentos estuvieran con suficiencia en cada una de las clínicas de salud que ya existen. Las promesas electorales de la señora Claudia son solo un refrito repetitivo del mismo guión del señor que ya nos mintió y ofendió durante casi 6 años desde Palacio Nacional. Si los medicamentos estuvieran con suficiencia en las clínicas, los adultos mayores no tendrían que gastar su pensión del bienestar en la compra de las medicinas que el gobierno debería otorgarles. El actual gobierno enfrentó erróneamente el tema de la pandemia. Uno de sus actos más nefastos fue negar la aplicación de la vacuna a nuestros infantes, y solo gracias a que el Poder Judicial resolvió positivamente los amparos fue que miles de infantes pudieron vacunarse como medida precautoria frente a la pandemia. El señor AMLO, usted agredió a nuestros infantes y en las urnas se lo cobraremos, sin duda alguna. Una candidata que espera recibir el cargo de ocupar la presidencia de la República para que el señor AMLO gobierne por interpósita persona y que hace propuestas disparatadas, no merece ni un voto. Ese es mi criterio y esa será mi conducta frente a la urna electoral. Cargaré con todos los argumentos aquí expuestos y eso definirá mi voto. Es con votos sustentados, razonados y no con gritos, como se construye la democracia. Los gritos son desahogo improductivos. Los votos pueden transformar una nación. En torno al señor AMLO se fue construyendo la nueva mafia del poder y se aprestan a disfrutar del botín que AMLO les entregará, y solo con la condición de que le cuiden las espaldas. El voto ciudadano puede ser la diferencia. El odio no sirve y nada transforma. Las votaciones del domingo 2 de junio serán sin duda las de mayor tamaño de nuestra historia, pero también las que se realizarán en el mayor clima de violencia, con decenas de candidatos asesinados o agredidos, con zonas donde acudir a la urna electoral significa un grave riesgo. Hasta el momento, registro 749 agresiones a candidatos y 231 asesinados, de los cuales 34 eran candidatos. Escribiendo esta colaboración, recibí la noticia de 3 asesinatos el día de hoy, 29 de mayo, 2 en Chiapas y 1 en Morelos. Es el resultado de un gobierno que mandó abrazos a los delincuentes mientras estos reparten terror entre los ciudadanos. Pero esa historia dolorosa la cobraremos en las urnas electorales. Un tema muy importante es que no permitamos que las diferencias de pensamiento y conductas electorales provoquen rupturas familiares, alentadas por la agresividad verbal de quien ocupa hoy la presidencia de la República. Darse por vencido no es opción. 29 de mayo del año 2024, José Luis Hernández Andrade, militante de la ciudad Puebla.